Hola Pertus, ¿qué haces? Estoy haciendo una tarea de filosofía. ¿De filosofía? ¿Y acerca de qué? Es sobre el existencialismo. ¿Existencialismo? ¿Has oído hablar de él? La verdad, muy poco. No hay problema, deja y te explico. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. La existencia del hombre se basa en el libre albedrío. El hombre es responsable de sus actos y crea una ética de su responsabilidad. El hombre es el único ser existente y la existencia precede a la esencia. Primero uno existe, luego uno se forma. Además, el existencialismo pretende dar respuesta a los problemas del hombre, ese hombre que existe y que es algo principal, pues es el principio de la existencia, pues el mundo solo es para el hombre lo que éste crea de él. Entiendo. Alguna vez me hablaron de este pensamiento filosófico. ¿Conoces alguno de esos filósofos? Sí, claro, sí conozco a uno. Su nombre es Martin Heidegger. Él nació el 26 de septiembre de 1889 en Maastricht, Alemania, y falleció el 26 de mayo de 1979 en Friburgo, Brisgovia, Alemania. Heidegger tuvo varios estudios, pero se enfocó principalmente en el existencialismo. Dice que el existencialismo tiene por objetivo y disciplina el análisis y la descripción del sentido individual de la vida humana en cuanto existe. Heidegger nos indica vivir sin tener en cuenta la historia y esperando la llegada de la muerte. En la espera se debe vivir lo cotidiano de una manera individual, tratando de recoger para sí todo aquello que esté al alcance de uno. También habla de que el individuo es libre y por ende totalmente responsable de sus actos. Esto incita en el ser humano la creación de la ética y la responsabilidad individual. Esto hace que el hombre tenga total responsabilidad de sus acciones y esto lo lleva a angustiarse, pero no conozco a ningún otro. Ahora que me acuerdo, en mi clase de filosofía vimos a uno llamado Kierkegaard. Soren Avier Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de mayo de 1813 y murió en Ibidem el 11 de noviembre de 1855. Él fue un filósofo danés. Era hijo del segundo matrimonio de un comerciante que era muy estricto religiosamente y era el menor de 7 hermanos. Kierkegaard pues era una persona jorobada de nacimiento. La educación religiosa que él recibió en su casa era base pues de su temperamento, sí, era una persona angustiada y atormentada por la religión. Igual pues de puertas afuera tenía una vida social buena y era una persona brillante y con un buen sentido del humor. Él fue uno de los grandes padres del existencialismo, ¿sí? La filosofía de él se centra en la condición de la existencia humana, en el individuo y la subjetividad, en la libertad y la responsabilidad, en la desesperación y la angustia. Temas que pues al final vendrían a retomar Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Él criticaba la dureza del hegelianismo de su época, ¿sí? Y lo que llamó formalidades vacías de la iglesia danesa. Gran parte de la obra de Kierkegaard trata de cuestiones religiosas, ¿sí? Donde pues hablaba de la naturaleza de la fe cristiana, la institución de la iglesia, la ética cristiana, las emociones y sentimientos que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones que plantea la vida, ¿sí? En una primera etapa escribió pues bajo varios seudónimos presentando argumentos mediante diferentes diálogos, ¿sí? Acostumbraba al lector a dar o a recibir una tarea difícil de descubrir, ¿sí? Lo que se encontraba en sus significados. Según se decía, la tarea debe hacerse difícil, pues solo la dificultad inspira a los nobles de corazón. El pensamiento filosófico de Kierkegaard era que la filosofía trataba sobre la fe, ¿sí? Consideraba que pues la fe llegaría a salvar al hombre de la desesperación, siendo pues este un gran arriesgado salto hacia Dios, quien Dios es lo que todo lo hace posible. El hombre solo ante Dios es nada más que una relación que se relaciona consigo mismo. Contrasta el concepto de Marx en el que el hombre es concebido como un conjunto de relaciones sociales.
Todo el pensamiento de Kierkegaard era una reacción contra el idealismo y la religiosidad formalista de la Iglesia. Su teología fue fuertemente dominada por el hegelianismo. Kierkegaard lo hace en nombre del valor del individuo de una fe personal y trágica. Es bastante interesante, pero siento que hace falta alguien más en esta ecuación. Exacto, ese es Sartre. Daniel. Daniel. Sartre llegó a ser muy conocido en este mundo del existencialismo y no solo por su pensamiento, sino por su peculiar vida. Jean-Paul Sartre, quien nació el 21 de junio de 1905 en París, Francia, tuvo una vida bastante peculiar, comenzando desde sus padres, quienes fueron Jean-Baptiste Sartre, un oficial naval, y Annie Mary Wischer. Su padre murió de fiebre cuando Sartre apenas tenía 15 meses. Annie Mary lo crió con ayuda de sus padres, Lucis Wilman y Charles Wischer, quien enseñaría matemáticas a Jean-Paul y lo introduciría desde muy joven a la literatura clásica. Desde una temprana edad, Sartre fue atraído por la filosofía, desde su adolescencia en los años 20, todo gracias a influencias como las de Immanuel Kant, George Wilhelm, Friedrich Hegel, Søren Kierkegaard, Edmund Russell y Martin Heidegger, entre otros más. Estudió en París, en la elitista, donde se graduó en 1929 con un doctorado de filosofía. Durante sus estudios conoció a Simone de Beauvoir y a Raymond Aron, que recordaremos esos nombres, sobre todo el de Simone, más adelante. Sartre tuvo una vida peculiar en la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1939 Sartre sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado por tropas alemanas en 1940, en Podox, cuando pasó 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Stalag, en la ciudad alemana de Treveris. No abandonó la filosofía durante ese periodo, y según su testimonio, escribía a diario apuntes en una libreta que conservó durante su vida en prisión. Fue durante este periodo de confinamiento cuando Sartre leyó la obra de Martin Heidegger, Sein und Zeit, que más tarde se convertiría en una gran influencia para su propio ensayo fenomenológico Ontología. A causa de su mala salud, Sartre fue liberado en abril de 1941. Con el estatus civil, volvió a recuperar el puesto de profesor en el Liceo Pasteur cerca de París y se instaló en el Hotel Mistra. En octubre de 1941 se le consiguió un puesto anteriormente ocupado por un profesor judío al que se le había prohibido enseñar por la ley de Vichy en el Liceo Condorcet de París. Tras regresar a París, en mayo de 1941 participó en la fundación del grupo clandestino Socialisme et Liberté, Socialismo y Libertad. En este periodo formó una relación con Simone de Beauvoir, la cual formó a 2 compañeros inseparables. Esta relación fue bastante peculiar, ya que no solo con la coincidencia de que Simone de Beauvoir llegó a ser una filósofa importante, otra coincidencia más de la vida nos trae que Simone de Beauvoir fue una de las responsables de la segunda ola del feminismo, trayendo así la posibilidad del voto a las mujeres. Más allá de sus pensamientos, lo otro chocante que hubo en dicha relación fue que nunca se casaron, ya que era algo escandaloso para dicha época, pero más chocante aún, tuvieron una relación abierta en la que ambos tenían varios amantes. Sartre falleció el 15 de abril de 1980 a los 64 años de edad en el hospital de Versailles tras una enfermedad que le apartó de la dirección de Liberation años antes. Fue enterrado el 20 de abril rodeado de una increíble multitud enorme, ya que más de 20.000 personas acompañaron el féretro al cementerio de Montparnasse, en París, donde descansan sus restos en la actualidad.